Entonces, la tanatología es la nueva ciencia que nos acompaña en la muerte y nos permite transitar los duelos de la vida con otra mirada. Y no hubo despedida. También puedes permitirte estar enojado y ya luego yo te doy las herramientas y te acompaño en cómo transformar ese enojo en amor y gratitud. Pero las emociones no las puedes bloquear. Hola, soy Cecilia González. Soy coach sistémica, tanatóloga, consteladora familiar, especialista en programación neurolingüística y otras especialidades más. Tengo más de 20 años estar cerca de ti, brindándote acompañamiento terapéutico y desde mis 17 años estoy acompañando en diferentes medios de comunicación. Y ahora he creado este podcast para ti, para llevar las herramientas que te van a permitir crear tu mejor versión y así volverte protagonista de tu propia historia. Bienvenidos a mi podcast. ¿Les ha sucedido que notan que ciertos patrones se repiten en su familia, que ven que casi todos están divorciados o que cambian de trabajo, pero la historia con su jefe es la misma, solo cambia de actor? O si les cuesta manejar sus emociones, pues si se sienten identificados, bienvenidos. Han llegado al lugar correcto. Ceci, qué emoción poder empezar este podcast con usted. ¿Cómo se siente en esta nueva etapa? Se nos hizo majito, estoy emocionada, estoy tan feliz de poder iniciar este el despertar de un gran sueño, ¿sí? Un momento tan especial, tan anhelado, tan añorado, tan solicitado y que ahora lo podemos construir junto a ti, nuestra gran productora, a quien le mandamos un súper beso. Estoy feliz, súper feliz y lista para que en cada episodio vayamos profundizando y profundizando y profundizando, sembrando y sembrando semillas que puedan florecer en amor, en prosperidad y en abundancia en todos nuestros seguidores. Súper alegre eso. Y para empezar este viaje me gustaría que podamos empezar a conocer a Ceci. Sé que tiene dos fuertes enfoques, el enfoque sistémico, la tanatología, pero hoy quisiera que nos explicara un poco más sobre la tanatología y cómo es que Ceci se convierte en tanatóloga. La tanatología me vino a cambiar la vida hace 33 años. La conocí a través del dolor. Y la verdad que una vez encontrando la tanatología fue una transformación total en mi vida. Y tiene que ver con uno de los episodios más difíciles de mi vida, cuando nos dan el diagnóstico de la terminalidad de mi padre, luego de una cirugía que salen los médicos asustados y nos dicen, lo sentimos mucho, no podemos hacer nada, lo mejor será que lleven a su padre del hospital porque acá no podemos hacer absolutamente nada. Y comienza esa travesía de dolor que solo duró 42 días. Y comienzo a buscar ayuda, comienzo a tocar puertas con profesionales en la iglesia, buscando la ayuda para poder procesar la noticia y ayudar a mi padre, quien era una persona totalmente espiritual, que es donde quiero que también profundicemos, el impacto que tienen las emociones en nuestra vida, aunque seamos seres espirituales y vivamos en ese campo espiritual. Y casi me enloquecí, fue muy difícil. Y en ese trayecto me prometí volverme la terapeuta que yo necesité y que mi padre necesitó. Porque sinceramente tener una noticia que un ser querido tan especial se encuentra en esa fase de terminalidad y no tener las herramientas suficientes para acompañar, la verdad que es muy difícil. No hay forma para poder afrontarlo con amor, con paz, con tranquilidad. Ante impactos como estos sí necesitamos ayuda y lastimosamente no la encontré. Y ahora que nos comenta esa historia, Ceci, ¿la tanatología para qué nos ayuda? ¿Es solo el manejo del duelo? ¿Es el manejo de todas las emociones? ¿Cómo podríamos explicarla? Quiero dejar muy claro, y siempre con Cecilia todo será fácil, es parte de mi eslogan. Cecilia hace todo fácil. La tanatología es una ciencia muy nueva, se le acredita como madre de la tanatología a Elizabeth Kubler-Ross, una excelente psiquiatra que nos facilitó el camino para transitar los duelos de la vida y poder acompañar en el buen morir. Entonces, la tanatología es la nueva ciencia que nos acompaña
en la muerte y nos permite transitar los duelos de la vida con otra mirada. Entonces, en ese momento de una noticia tan chocante, tan fuerte, de tan gran impacto en mi vida, me doy cuenta que no tengo las herramientas internas activadas para poder acompañar en ese momento a mi padre. Y es donde decido volverme esa tanatóloga, esa terapeuta que yo necesité en ese momento y que también mi padre necesitó. Y qué importante, porque entiendo yo que los duelos no solo ocurren al momento que alguien fallece, sino que también cuando algo termina, cuando termina una relación, cuando termina una etapa de mi vida, cuando pierdo la salud. Entiendo que se relaciona con muchos tipos de pérdidas, si nos pudiera profundizar. Exactamente. La tanatología nos va a servir, como les digo, para acompañar en el tránsito del buen morir. Y también todos, escuchen bien, todos los duelos de la vida llevan consigo el trabajo de ese soporte emocional que vamos a necesitar para que cada pérdida, si lo podemos llamar así, se transforme en una ganancia a través del trabajo de la resiliencia, a través de las herramientas que vamos brindando y la activación del poder interior de cada persona para transitar de manera positiva los duelos. Porque los duelos de la vida sí van a requerir de un tiempo para profundizar en nuestro interior, ver qué es lo que esta situación me está generando tanto dolor, porque muchas veces es el apego, muchas veces es el miedo, muchas veces es pensar que no voy a poder seguir adelante. Pero hay que reconocer que todos traemos una mochila con las herramientas necesarias para afrontar los duelos de la vida. Muchos sí vamos a necesitar a alguien que nos ayude a quitarnos la mochila, ponerle esa lámpara a la mochila y darnos cuenta qué es lo que tenemos en nuestro interior para afrontar cada pérdida. ¿Y cuáles son los duelos? Como tú lo mencionabas, también puede ser la pérdida de una mascota, la pérdida de un trabajo, el rompimiento incluso con un amigo, la separación física de personas muy significativas en nuestra vida. Entonces, la tanatología nos permite acompañar de una manera positiva, amorosa y en mi caso espiritual a las personas para transitar esos duelos de una manera más positiva, activar la resiliencia en cada ser humano. Gracias, Ceci. Y creo que hay algo importante que rescatar también, que abrir esa mochila y ver lo que está oculto, pues no es fácil porque conlleva el proceso de dolor y enfrentarlos, que también es un proceso de valentía, creo yo, de poder enfrentarse a esas emociones que muchas veces, al ser dolorosas, las evitamos. Pero me gustaría que nos comente, y si regresamos a la historia de su papá, cómo fue recibir ese diagnóstico y ese proceso de acompañamiento ante esta noticia de una terminalidad. Fue desgarradora, Majo, porque el choque fue más grande para mí, porque mi papi era una persona 100% espiritual. Mi papi con su vida me llevó a los pies del Padre. Era un hombre de verdad de mucha meditación, de mucha oración, una persona de paz, una persona de amor. Pero en esos 42 días que lo acompañé en esa travesía tan dolorosa, ¿verdad? Ese acompañamiento en su buen morir, me pude dar la tarea de conocer quién era mi papi. ¿Sí? La tanatóloga se activó, porque la tanatóloga nació en el vientre de mi mami es enfermera y acompañaba a sus pacientes, especialmente a los niños, en el buen morir. Y eso ya venía conmigo muy bien conectada. La muerte ha sido parte de mi vida. Y en el momento de la noticia de mi padre, es donde se desborda todo. Yo dije, quiero saber quién es mi papá. Estábamos 24/7, fui elegida por Dios y por Él para acompañarlo totalmente. Y comencé a indagar un poco en la vida de mi papi, qué había dentro de él, por qué estaba pasando ese momento, porque yo en mi cabeza no cuadraba cómo alguien como él a sus 52 años estaba viviendo una situación tan dolorosa. Entonces me comienza a compartir, sale la terapeuta y comienza a abordarlo. La primera pérdida de él, la pérdida de su mejor amigo que se ahoga. Luego, la pérdida de su padre, que fue de alto impacto también, porque aunque estaba hospitalizado, de una caída fallece inmediatamente el abuelo. Luego la pérdida de mi hermana, de la hermana menor de mi mami, que era también como una hermana para él.
luego la muerte de su primer hijo de corazón, de su sobrino, que era muy apreciado para él, que fue asesinado. Y todos los duelos que él se tragó para acompañar en amor también a las demás personas, fue lo que me vine a dar cuenta que generó el cáncer en él. ¿Por qué? Porque había un componente espiritual alto, pero la parte emocional en mi papi estaba totalmente bloqueada porque él se tragaba el dolor para acompañar a los demás. Y ahora podemos tener la evidencia que lo que la boca calla, el cuerpo lo habla y muchas veces lo grita y nos puede llevar hasta la muerte. Y eso pude darme cuenta que es verdad en ese acompañamiento que tuve con mi padre. Qué fuerte lo que nos está mencionando Ceci, de cómo al tragarnos las emociones y no poderlas gestionar, al final si no lo sacamos de nuestro cuerpo lo absorbe y lo transforma en enfermedad. Pero qué importante también que usted se dedicara a hacerle esas preguntas a su papá, sí, para poder interiorizar y quizás obligarlo a ver lo que estaba en esa mochila, que él solo la cargó y por lo que se cuenta era una pérdida tras otra pérdida tras otra pérdida. No había logrado bien procesar un duelo cuando había venido otra pérdida. Entonces, qué importante también el acompañamiento con estas preguntas para poder exteriorizar y reconocer lo que estaba sucediendo. Exactamente, en ese momento se activa la coach y comienzo con esas preguntas muy importantes. Y a medida que mi padre iba hablando, a medida que él iba expresando, se iba logrando identificar ese dolor que había en él. Y luego me pasó también a mí, porque todo ese dolor ante la pérdida de mi padre, también yo me lo tragué luego de esa pérdida tan significativa de mi papi y las otras pérdidas que también había vivido con él. Vino una muy fuerte en mi vida, que destrozó mi autoestima, y también me lo tragué, me lo callé para no afectar a mi familia. Y con el tiempo eso se transformó en problemas de tiroides, todos los secretos, todo lo que me fui tragando. ¿Lo que no dijo? Todo lo que no dijo también se quedó en mi cuerpo y eso es lo que me vino a enfermar. Entonces, la importancia de acompañar en la vida con la espiritualidad, que es la base fundamental para sanar, pero también el trabajo de las emociones, porque las emociones no gestionadas son las que nos enferman y hasta nos matan. Entonces, en el trabajo que van a realizar en cada sesión con Cecilia, siempre van a estar trabajando la espiritualidad y la emocionalidad, porque cuando la inteligencia espiritual está equilibrada y la inteligencia emocional está equilibrada, es muchísimo más viable alcanzar una sanidad a corto plazo y poder reconectar con la vida y volvernos protagonistas de nuestra historia. Pasamos de ser víctimas a ser protagonistas y eso es lo más importante y es lo que más me apasiona y es por lo que surge nuestro amadísimo canal, ¿verdad? Y estos episodios que van a llevar cada vez más herramientas que les permitan llevar una vida más plena. Porque lo he vivido en carne propia y porque de ahí surge la tanatóloga, de ahí surge la coach que acompaña, pero desde la vida, desde la empatía, porque yo lo he vivido en carne propia y sé el impacto que tienen las emociones en nuestro cuerpo. La pérdida tan temprana de mi padre a sus 52 años marcó mi vida en un antes y un después. Y de ahí surge esta mujer que está siempre dispuesta y cerca a acompañar más vidas. Gracias, Ceci, por compartir. Hay otra cosa que quería destacar de la historia que nos comenta y también de su historia personal, que era me trago mi dolor para ser fuerte por los que amo y por mi familia, porque yo voy a ser el pilar que lo sostiene, porque alguien tiene que ser fuerte, y que eso realmente, amar al otro también se relaciona con amarme a mí. Si pudiéramos profundizar en eso. En algo que yo también fui leal. Fui muy leal, no me daba cuenta que seguía los mismos pasos de mi papi, porque lo había aprendido a través de él, amar al prójimo, estar presente en el prójimo, ser siempre solidarios y estar ahí. Pero nos olvidamos de nosotros. Y el orden perfecto que Dios nos manda a vivir, el amor es amarlo a Él por sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, no en vez de ti mismo. Entonces, ¿cuál es el orden? Porque también lo vamos a ir hablando mucho con Cecilia. El orden es Dios, yo y el prójimo, porque de esa manera nunca me voy a secar, nunca me voy a quedar vacía.
siempre estaré llenándome del amor de Dios que va a llegar a mí, me va a seguir transformando y desde mi amor yo voy a llegar a ti y voy a llegar a todos ustedes. Pero si yo altero el orden, que fue lo que le pasó a mi padre y lo que me estaba sucediendo a mí, de amar a Dios con todo el corazón y con todo el alma y al prójimo, pero luego a nosotros mismos se nos olvidaba. Sí, entonces la mejor forma de honrar a los 33 años de su partida es abrir este espacio para contribuir de manera más consciente, ahora humildemente con más experiencia, y brindar más herramientas a las personas que entran en contacto con nosotros. Porque sinceramente el amor todo lo puede, todo lo sana, pero un amor sano, un amor equilibrado, un amor que viene de Dios, que penetra en nosotros y que sale de nosotros de manera auténtica, pura y permanente, que es un flujo constante, porque yo estoy llena de Él y llego a ti desde mi abundancia, no desde mi carencia. Gracias, Ceci. Y creo que a los que están al otro lado de la pantalla se pueden identificar. Quizás esta escena de tengo que ser fuerte por los demás, se pueden identificar muchos padres de familia y creo que particularmente los hombres, que también tienen un peso adicional, así como su papi, que por cultura, por historia, los hombres no lloran, los hombres tienen que ser fuertes. Exactamente. Pero no, sí se vale llorar. Queremos decirles de que invitamos a que lloren, que desahoguen sus emociones, porque tristemente el mal manejo de estos duelos y de estas emociones nos pueden causar enfermedades. Así que era otra cosa que quería destacar de esta historia, Ceci. Y no sé si quisiera abonar más en ese tema de su experiencia, de si es tan repetitivo el tema de que la gente por ser fuerte se trae sus emociones y evite manejarlas. Más bien, Majito querida, es un problema cultural, es falta de información, es falta muchas veces de herramientas, porque también es una materia pendiente. No nos educaron, no hay una educación emocional, no sabemos cómo manejar el enojo, la tristeza, la frustración. Y son emociones naturales que todos vamos a vivir en el trayecto de nuestra vida. Por ejemplo, al hombre se le ha prohibido llorar. Y como tanatóloga se los digo, el primer paso para un duelo sano es permitirnos llorar, porque es la forma sana como se manifiesta el dolor. ¿Sí? Reconocer que estar triste está bien en un momento de impacto, de dolor grandísimo, de dolor total ante la pérdida de un ser querido. Es normal estar triste. Y es cuando yo les digo, está bien estar triste. Te doy permiso de estar triste, te doy permiso de llorar. Si sientes enojo con la persona porque se fue y no hubo despedida, también puedes permitirte estar enojado. Y ya luego yo te doy las herramientas y te acompaño en cómo transformar ese enojo en amor y gratitud. Pero las emociones no las puedes bloquear. Son parte de nuestra vida. Lo importante es educar en las emociones. ¿Por qué? Porque es una de nuestras inteligencias. Dentro de las inteligencias múltiples, una de las más importantes es la autogestión emocional, la inteligencia emocional, porque es la que nos sostiene también en la vida. Son dos pilares, la inteligencia espiritual y la inteligencia emocional. Si las dos están equilibradas, te sostienes en la vida. Aunque vengan situaciones muy dolorosas, aunque vengan crisis muy fuertes en tu vida, siempre vas a poder salir adelante. Y cuando están desajustadas es donde nosotros entramos amorosamente con las herramientas adecuadas y con las diferentes especialidades adquiridas para acompañarte desde tu personalidad, desde el tipo de pérdida que también has vivido, porque las pérdidas repentinas como la muerte de un ser querido, de pronto tú no sabes qué hacer ni cómo manejar la situación. Ya, y yo lo viví, fue tan chocante, tan rápido, ahora ¿cómo hago? Entonces es donde nosotros entramos con todas esas herramientas para facilitarte el proceso del duelo, que no lo puedes evitar, porque el dolor es evitable, el sufrimiento es opcional. Si yo dejo que el dolor fluya naturalmente y busco la ayuda, si siento que no puedo manejarlo solo, yo voy a transitar el duelo por muy difícil que sea. Pero si yo no lo acepto, yo no busco ayuda, puede pasar a sufrimiento y ese sufrimiento me puede llevar incluso hasta la muerte. Gracias, Ceci.
Y quizás, como hemos hablado de estas herramientas, y qué bueno que, como dijo, el conocimiento sobre estas emociones y esta inteligencia emocional es materia pendiente, y queremos contribuir desde este espacio para eso, así que acompáñenos porque episodio tras episodio intentamos eso, profundizar en su conocimiento y darle herramientas para que transite por esos momentos de su vida. Y ahora, especialmente hablando del dolor, si usted se siente identificado con que está viviendo un duelo, que ha tenido un duelo y no lo ha procesado, pues lo invitamos a que se dé ese espacio y que se tome ese tiempo para poder reflexionar y procesar su duelo de una forma sana. Y ahora creo que la pregunta lógica es, ¿cómo le hago? Entonces, si nos pudiera compartir, Ceci, algunas herramientas que pudiéramos utilizar para poder procesar nuestro duelo. El primer permiso, te regalaré un kit maravilloso que por favor actívalo cada vez que estés viviendo un duelo. Primero, darte el permiso de llorar. Ok. El dolor, la forma que busca salir naturalmente es a través del llanto. Y permiso de llorar. Llorar es importante, te damos el permiso. Segundo, aceptar el dolor, porque si tú lo niegas te va a gobernar y te puede llegar a matar, mientras que si tú lo aceptas vas a reconocer si podrás solo, podrás sola, vas a necesitar ayuda y tener la humildad para buscar la ayuda en los casos que tú lo necesites, ¿sí? Y allí es donde comienza la travesía de un dolor sano, de un duelo sano, porque de lo contrario, ese duelo puede irte debilitando y te puede llevar a más pérdidas, como la pérdida de salud, la pérdida del empleo porque no vas a ser funcional, de pronto la pérdida de la relación con tu pareja, la pérdida de vínculo con tus hijos, si estás casado y tienes hijos, y así muchas pérdidas más. Por eso es importante que le demos atención a los duelos, porque los duelos mal llevados nos llevan a múltiples duelos, a múltiples pérdidas en sí, que pueden costarte hasta la vida. Gracias, Ceci. Lo invitamos a poder procesar ese duelo para que no tenga estas pérdidas múltiples en el futuro, y esperamos de que este espacio le ayude, que estas herramientas le sirvan para procesar sus emociones, y recordemos que lo invitamos a procesarlas y a sacarlas de su cuerpo para evitar enfermedades. Y antes de terminar, Ceci, ¿cómo hacemos la invitación a que nos sigan acompañando en los próximos episodios? Importantísimo, recuerden que este podcast surge por ustedes, para ustedes y para caminar de la mano y llevar esta vida, una vida plena, volvernos protagonistas. ¿Cómo puedes hacer? Tocar la campanita, invitar a otros amigos para que nos sigan y se queden con nosotros, porque episodio tras episodio vamos a ir brindando herramientas para una vida mejor, para una vida más placentera y armoniosa. Gracias, Ceci, y gracias por acompañarnos. Los deseamos en los próximos episodios.